Me contrataron como guardia seguridad en una fábrica de acero en la que ocultaban entidades parasitarias que la NASA está encubriendo. Debe ser público este contenido. Es difícil confiar en alguien después de lo que pasó, pero saber que el público no será informado de la verdad me preocupa muchísimo. ¿Será porque todo es demasiado improbable? ¿Qué demonios? Supongo que debería tener cuidado con lo que digo, pero ahora sé algo que obviamente pretendía mantenerse en secreto. No sé exactamente qué tan involucrados están en todo, pero después de compartir esto con ustedes, estoy seguro de que alguien vendrá a buscarme y borrarme de la existencia. Siempre hay alguien vigilando. Sin embargo, después de todo lo que pasó, ya no le temo a eso ni a la muerte, porque hay algo mucho más aterrador que simplemente dar el último aliento. Necesito contarle a todo el que pueda todo lo que pasó cuando era guardia de seguridad de esta acería. Después de grabar esto, compartiré mis conocimientos con una cadena de noticias, pero he decidido compartir aquí información más descriptiva y haré todo lo posible por incluir conversaciones importantes. Obviamente, algunas identidades estarán protegidas. Los guardias de seguridad suelen llamar a sus compañeros por su apellido, pero creo que debo ser cuidadoso de todos modos. Les cuento un poco sobre mí. Pueden llamarme Daniel. Soy un hombre soltero de 42 años y, tras ser hospitalizado por una herida de bala en el servicio activo, recibí una baja honorable con una indemnización. Al sufrir esta repentina depresión, nunca quise comprometerme con nada más que intentar hacer ejercicio de vez en cuando para sobrellevar el dolor. Estaba subiendo de peso, odiaba la idea de ir a terapia y pensé en tener un perro, pero el dolor disminuyó lo suficiente como para decir que ya era suficiente. Estaba perdiendo dinero y era hora de buscar trabajo. Así que presenté varias solicitudes en línea para convertirme en guardia de seguridad o cualquier otra cosa que aceptara mi experiencia militar. Apégate a lo que sabes, ¿no? Durante años, me abrí camino en el mundo de la seguridad, con dolores y rigidez ocasionales, y protegí todo tipo de zonas restringidas, instalaciones gubernamentales, bancos, oficinas, fábricas, etc. Algunos empleadores incluso agradecieron mi licencia para portar armas de fuego. Intenté no inclinarme por ese tipo de trabajos, pero cuando el sueldo es justo, el sueldo es justo. Ahora, sintiéndome más cómodo trabajando tanto con armas como sin ellas, me hice un nombre y con el tiempo trabajé como freelance para varias empresas de seguridad privada. Algunos pagaban una fortuna por proteger cosas que ni siquiera yo sabía realmente que podían ser. Esos trabajos implicaban firmar acuerdos de confidencialidad, y no voy a mentir, disfruté la sensación que me dieron algunos de ellos. Sobre todo los que requerían gente con mi experiencia para estar alerta ante intrusos armados y disparar en él. Lugar como si fuera una película de acción donde Arnold Schwarzenegger aparecía y provocaba un tiroteo. En los trabajos de seguridad normales no se permite quitarle la vida a otra persona ni usar fuerza letal, pero en la seguridad privada, la cosa puede volverse más seria. Este trabajo en particular, después de un tiempo, se volvió muy parecido a eso. Pero mucho peor de lo que jamás podría imaginar. Una empresa, que obviamente no nombraré aquí, me contactó para vigilar varios edificios durante los turnos diurno y nocturno. La zona era árida, con una franja de bosque al sur de las instalaciones y los límites de su propiedad estaban cercados y marcados, con letreros de prohibido el paso que la rodeaban por kilómetros. Había un total de 6 edificios que vigilar, de la Aleph, siendo el más cercano al estacionamiento. Las vías del tren se encontraban detrás de 2 edificios operativos principales, identificados como C y D. El edificio A era donde se ensamblaban las piezas y una cinta transportadora llegaba hasta el edificio C para entregar la chatarra. Los edificios A y B estaban uno frente al otro, y junto a ellos había un remolque para los trabajadores, nuestro edificio de guardia, un patio para camiones que cargaban suministros con contenedores y un cobertizo para mantenimiento. Frente a eso estaba el estacionamiento y nuestra puerta principal, con un guardia que parecía estar allí las 24 horas. Podemos llamarlo simplemente PIL. Los edificios C y F se usaban para suministros de vivienda y el edificio B estaba prácticamente vacío, salvo por algunos equipos desechados. El edificio en sí se construyó más lejos de los demás. Había 4 ventanas en la oficina de guardia y una que permitía ver el espacio entre B y A. No sabía muy bien para qué servía ese edificio, pero disfruté vigilando este lugar durante los 9 meses que estuve allí. Hasta que me pidieron que firmara unos documentos en el edificio de guardia. Entonces,
Todo se convirtió en una pesadilla. El día empezó como cualquier otro. No me gusta llegar temprano ni tarde, así que llegué justo cuando mi turno de día estaba a punto de empezar, como siempre. Phil me recibió, le mostré mi identificación y me autorizó a entrar. Entré al estacionamiento, bajé y me dirigí a la oficina del guardia. Mirando a mi alrededor, vi 2 vehículos anodinos estacionados en el camino de tierra donde se hacían las entregas, con conos de tráfico colocados junto a una de las camionetas. Debían ser inspectores, pensé. Al acercarme a la oficina del guardia y echar un vistazo al edificio B, había un grupo de hombres con overoles y respiradores reunidos en la entrada. Estaban instalando un lector de tarjetas en la puerta principal, pero la puerta había desaparecido. Empecé a caminar un poco más despacio y entonces vi la máquina de soldar. Detrás de los otros hombres, había una carretilla de mano industrial y muy cara, empujada y sostenida por 3 más cerca de la entrada. Llevaba una puerta nueva y muy reforzada. Definitivamente, eso no era algo que se ve todos los días. Deshaciéndome de la extraña sensación que me produjo verlo, pasé mi tarjeta llave y abrí la puerta de la oficina del guardia, notando que tenía invitados esperando mi llegada. El hombre a cargo de todas las operaciones, Sam, estaba con 2 personas de traje negro cerca de la estación de vigilancia. Rara vez lo veo. Entonces noté que también habían instalado un monitor adicional, observando a los hombres de afuera instalar la nueva puerta. Uno de los hombres de traje sostenía un paquete de papel y el otro guardia asignado conmigo, al que llamaremos Ray, ya estaba sentado junto a una de las ventanas frente a ellos. ¿De qué se trata todo esto?, le pregunté a Sam. No pasa nada. Ficha y siéntate, por favor, me dijo Sam, intentando parecer educado, y miré a los 2 hombres antes de sellar mi tarjeta de tiempo y sentarme. Los 2 hombres se miraron y el de la izquierda dio un paso al frente. Un placer conocerte. ¿Cómo estás hoy?, preguntó con un tono que no sonaba nada amistoso. Monótono y sin emoción. Extendió la mano a modo de saludo. Estoy bien. Le estreché la mano al hombre y él continuó. Soy el agente especial Franks, y él es Kalewa. Representamos a Aptemel Solutions en una operación de colaboración con el gobierno de los Estados Unidos para almacenar suministros y otros materiales que pueden ser peligrosos si se maltratan. Dejó una pila de papeles en el escritorio metálico más cercano. Si quiere, puede leer sobre nosotros en ese paquete. Necesitamos ocupar el edificio B por un tiempo, ya que no está operativo aquí. El área será desinfectada y todo lo que trabajemos se guardará dentro del almacén. Disculpe las molestias. Hizo una pausa, probablemente para ver mi reacción. Está bien, dije, tomando las hojas de papel y leyendo rápidamente los detalles sobre este grupo de investigación médica subcontratado mientras escuchaba. Entiendo que esto pueda parecer inusual y con poca antelación para los guardias de seguridad aquí. Ya hablamos con Sam y nos ha permitido acceder al edificio. Hizo una nueva pausa y se puso las manos en las caderas. Ahora bien, el trabajo que hacemos no solo es importante, sino que es crucial que estemos en un lugar seguro. Me gustaría explicarles algunas cosas. ¿Está bien?, nos preguntó a los 2 guardias y miré a Ray. Ray se encogió de hombros y habló. Ya estoy aquí, solo sigue adelante. Asentí con la cabeza en señal de acuerdo y miré a Franks, entregándole el paquete de papeles. Debido a este estudio de trabajo en particular, la identidad de las personas involucradas y la naturaleza del trabajo se consideran altamente clasificadas, y no se puede divulgar ninguna información al respecto. Estoy seguro de que ya se habrán dado cuenta de que estamos instalando una puerta reforzada en el edificio B. Les pedimos que incluyan esta área en sus inspecciones perimetrales durante el día. Por la noche, estacionaremos hombres armados bajo nuestra nómina junto a esas puertas. Solo ustedes podrán supervisar la señal de la cámara en ese momento, pero se les dará nuestra frecuencia para hablar directamente con nosotros a través de esos dispositivos. Nadie más que nosotros podrá acceder. Esa puerta será de uso exclusivo para nuestro personal. Permaneceremos dentro del complejo durante nuestra estancia. Se han distribuido raciones militares y se están instalando alojamientos para los trabajadores. Nadie puede entrar ni salir de las instalaciones hasta que hayamos terminado el trabajo o hayamos recibido autorización. Ya hemos instalado otra cámara vigilando esa área,
para que les sea más fácil vigilar mientras cumplen con sus otras tareas. Señaló el monitor. Ray habló. Rayos. Supongo que no nos pagan más por esta porquería. ¿Por callarnos y todo eso?, preguntó, riendo. Eso era algo que me gustaba de Ray. Estaríamos en el mismo tema de dinero, porque yo estaba a punto de preguntarle lo mismo. Él tuvo el descaro de preguntar primero. Su tiempo y servicio para todo esto supondrán un aumento sustancial en sus pagos ya acordados. Si no desea participar, puede irse, pero no podrá regresar a esta zona una vez que la hayamos ocupado. Si desea volver a trabajar después de que terminemos, tendrá que hablar con Sam. ¿Tiene alguna otra pregunta?, respondió, y pensé en por qué habían elegido ese lugar. Estaba prácticamente en medio de la nada y me lo pregunté. Era principios de noviembre y pronto iba a nevar. Aunque no me sorprendió del todo. Empresas de todo el mundo ocupaban instalaciones durante un tiempo para almacenar materiales, operar o incluso colaborar en negocios dentro de este sector en particular cuando la demanda de la cadena de suministro era baja. Quizás había algo que no podían decirnos. Me pareció que operaban con métodos menos convencionales, pero eso era obviamente entre Sam y ellos, y lo que estuviera pasando era un asunto de dominio federal. Bueno, ¿de qué tipo de suministros hablas? ¿Es algo tóxico?, pregunté. Se quedó quieto, sin mover un músculo, y respondió. Esa es información clasificada. No debe compartir nada sobre nuestro paradero con nadie, y si lo hace, será sancionado por ley, como leerá en el acuerdo de confidencialidad. Dijo sonriendo y guardó silencio por un momento. Bueno. ¿Cuánto tiempo estarán aquí? ¿Hay otras tareas incluidas?, pregunté. Quería preguntar mucho más, pero sabía cuándo dejar de fisgonear y me vendría bien el dinero extra. No podía preguntarles directamente, ¿por qué usan un almacén aislado para trabajo secreto?, sin que se molestaran con mis preguntas. El otro hombre intervino. El tiempo que tardemos en terminar. Tu trabajo no será diferente al que ya haces aquí. Puedes reportar cualquier anomalía que encuentres en cualquier momento. Solo estamos pasando un tiempo en ese almacén y sí, puede que se requieran tareas adicionales según la situación. ¿Tienes experiencia militar?, comentó Kalewa con una actitud que no me gustó mucho. ¿Qué quería decir con eso? Debieron haber hablado con Sam sobre Ray y yo. Ray nunca sirvió, pero estuvo en la fuerza hace un tiempo y se le permitió portar armas. Miré a Sam brevemente y me miró con la mirada perdida mientras se rascaba la nuca. Lo repasé mentalmente, dedicando un momento a ordenar mis ideas y a disipar cualquier señal de alerta. Toda esta reunión fue tan repentina, y no tuve mucho tiempo para pensar en nada. Un poco más de dinero siempre era una ventaja, así que opté por hacer el trabajo duro por el que me pagaban diciendo, sí, señor, y luego firmando el acuerdo de confidencialidad. Ray también siguió nuestras nuevas órdenes. Las 2 semanas siguientes transcurrieron con bastante normalidad, salvo por el trabajador que se marchó durante un turno. Estaba revisando el edificio C y recorrí el perímetro. Era la primera vez que lo hacía, pero una de las puertas de salida cercanas se abrió de golpe y un trabajador con el equipo completo murmuraba algo frenéticamente. Observé cómo el hombre se dirigía al aparcamiento, buscando torpemente sus llaves y su lonchera, y luego desapareció tras una esquina. Justo entonces, mi radio cobró vida. Patrulla 1, aquí la gerencia. Un trabajador se va a casa. No hay acción. Fue. Aturdido, me quedé allí un momento pensando en lo que podría haber pasado, así que avancé imprudentemente hacia él. Espera, grité y eché a correr hacia él, llegando a unos 6 metros detrás de él. No aminoró la marcha ni se detuvo. Siguió caminando rápido, dobló otra esquina y finalmente desapareció de mi vista. Normalmente no actúo por impulso, pero la forma en que este hombre dejó su turno me puso ansioso. Parecía muerto de miedo. Era alguien que conocía, pero nunca supe su nombre. Lleva aquí desde que llegué, así que debía de llevar más de un año. Mientras seguía trotando, vi que ya se acercaba a su vehículo y subía, así que reduje la velocidad y finalmente me detuve. Phil recibió una señal y consiguió que le abrieran la puerta. Parecía que el tipo le gritaba a Phil desde su coche que se diera prisa.
Yo estaba parado cerca del límite del estacionamiento que une la propiedad y Phil me vio. Vi que me miraba con el ceño fruncido y encogiéndose de hombros. Cuando le pregunté más tarde a uno de los supervisores, me dijo que no podía decirme por qué se había ido y no hice más preguntas. Anotó algo en su registro de trabajo y me miró. ¿Lamento decir esto? Creo que el tipo está drogado o algo así. Vigílalo, ¿sí? No era amenazante ni nada, pero, aún así. Josh lleva 3 años trabajando aquí y solo tuvo un incidente con una máquina, pero fue bastante leve. Aquí nadie actúa así. Voy a hablar con él, eso seguro. Dejé que se fuera a casa para que se tranquilizara el resto del día. No puedo con los ataques de pánico, tenemos un negocio que atender. Me explicó y acepté. Le dije que lo vigilaría de cerca y volví a mis tareas. Pasaron 2 semanas más y Ray me dijo algo que me preocupó bastante. De lunes a miércoles tengo el turno de día. De jueves a sábado es el turno de noche, y él tiene el horario opuesto. Daniel, ¿tienes un minuto?, me preguntó cuando estaba a punto de fichar. Tenía una expresión preocupada. Sí. ¿Todo bien?, pregunté, mirando los monitores. Él también miró los monitores, mostrando a unas personas cargando enormes computadoras y, por alguna razón, grandes altavoces por la puerta del almacén del edificio B, y luego me miró. No lo sé, hombre. Estaba haciendo un barrido por la oficina de Sam y lo oí hablando por teléfono con alguien. Levantó las manos en un gesto defensivo. Ya me conoces, no ando con rodeos, y no estaba intentando escuchar a escondidas. Justo estaba cerca de su oficina con un conserje fregando cuando los dos lo oímos gritar ahí dentro. Estaba gritando como un tronco, tío. La puerta estaba cerrada, pero sonaba como si algo malo estuviera pasando. Lo oí gritar mierdas como, asterisco, ¿cómo es que nunca me avisaron de esto? ¿Ya teníamos un trato? Asterisco, entonces oímos que algo se rompía ahí dentro. Simplemente nos miramos el uno al otro y cada uno siguió su camino después de eso. Terminó secándose un poco de sudor de la frente. ¿De qué demonios va todo esto?, preguntó en voz baja. Me encogí de hombros, mirando el monitor que mostraba la nueva puerta con 2 guardias armados hasta los dientes, y me pregunté qué estaría pasando que desconociéramos. En retrospectiva, debería haberme buscado un nuevo trabajo en ese mismo instante. A ese mismo trabajador lo autorizaron de nuevo por irse a casa temprano. Y a veces oía zumbidos extraños al pasar por los edificios A, B y C. No tenía nada que ver con el trabajo, sino más bien con tinnitus. Un trabajador en su descanso me dio un par de tapones para los oídos de repuesto. Apenas funcionaban. Supuse que era alguna maquinaria que tenían ahí dentro la que causaba el zumbido, como alguna frecuencia de emisión o algo similar. También vi cómo transportaban máquinas enormes y varios ordenadores durante todo el proceso. Quizás algo relacionado con los altavoces. Esto solo despertó aún más mi curiosidad. ¿Qué demonios hacen ahí dentro? ¿Dando un concierto? Sin embargo, antes de siquiera pensar en plantearle mis preocupaciones a Sam, justo en ese momento se añadió otra tarea a mi lista de verificación. Uno de los supervisores del molino me llamó cuando estaba en casa para informarme que un equipo de construcción estaría excavando debajo del edificio B. Al parecer, para solucionar unos problemas con un sistema de tuberías debajo del edificio que estaba causando una fuga. Nos indicaron que también vigiláramos esa zona una vez reparada la fuga. ¿Tendrá algo que ver con lo que les está causando el zumbido en los oídos?, pregunté, y lo oí reírse entre dientes. Probablemente era una pregunta tonta, pero la pregunté de todos modos. No sé, tuvimos que cerrar las operaciones hoy y mañana, así que ustedes tienen el día libre mientras fumigan y limpian esto. Hace años que no bajamos, así que no me sorprende, ya que tienen una operación en marcha. Es normal encontrar tuberías viejas que podrían haber reventado. Quizás fue un accidente. Más les vale tener más cuidado con lo que estén haciendo, pero si lo limpian, entonces no veo el problema. Mientras no muera nadie, supongo. Me lo dijo, riendo de nuevo. Estoy confundido. Solo dije, sí, tú y yo, amigo. Hablamos luego. El primer día que tuve que trabajar con las tareas extras incluidas empezó derramándome café en los pantalones, lo que casi me hizo llegar tarde.
Los equipos de construcción iban a estar en la obra y permanecerían bajo el edificio durante aproximadamente un mes. Sam parecía estar bastante molesto por esto, y se confirmó cuando Ray habló de la llamada que escuchó. Habían cavado un hoyo enorme justo al este del edificio y hasta 12 horas al día, veíamos a los trabajadores haciendo lo suyo. Durante todo ese tiempo, no podía estar al tanto de todo lo que hacían. Con el tiempo, nos asignaron tareas como ayudar con el mantenimiento o patrullar el perímetro de la propiedad durante un tiempo, como si alguien fuera a estar allí. Debíamos reportar a cualquier persona sospechosa y llevar las pistolas encima. Además, ese timbre a veces seguía molestándome, y desde entonces empezaba a ponerme muy ansioso. Si estaba sentado frente a las cámaras, me sorprendía moviendo la pierna tan rápido que parecía que vibraran los mandos de los videojuegos de mis sobrinos. Tenía que sujetarme la pierna y obligarme a relajarme. No solo me estresaban estas nuevas patrullas, sino que era algo más. Como si persistiera un deseo incontrolable de morderme las uñas o rascarme alguna zona. Después de una semana, contratamos a otro para que viniera a patrullar conmigo y con Ray en el turno de noche, solo porque ahora necesitábamos hacer rondas activas al aire libre por la noche. Era un hombre de mediana edad, bajo y muy callado, pero hacía bien su trabajo. Se llamaba Jeff. Nunca supe nada más sobre él, pero fue por entonces cuando las cosas empezaron a ponerse, a falta de un término mejor, aterradoras. Era mediados de diciembre y los equipos de construcción por fin habían terminado su trabajo. Alrededor de la 1 de la mañana, cuando Jeff y yo estábamos monitoreando la señal de la cámara, sacudía la pierna tan rápido que se oía un ligero tic-tac mientras el viento aullaba afuera. No había nieve en el pronóstico, solo un frío gélido mezclado con la oscuridad de la noche. Obviamente, cuando llega el turno de noche, no hay trabajadores en la fábrica y los 2 guardias armados están apostados frente a la nueva puerta, ataviados con uniformes militares y ropa de invierno. Fue allí, al mirar los monitores que mostraban las imágenes de las cámaras, que detecté movimiento cerca de una de las ventanas ubicadas en el segundo nivel del edificio B. Fue a través de una imagen que tuve que panoramizar para ver mejor. Al principio, solo reconocí la silueta de una figura, pero casi parecía la abertura de una puerta. Claramente, alguien con ropa clara apareció agachado tras la puerta abierta. Afuera ya estaba completamente oscuro y la resolución de la cámara no era muy buena, pero aún podíamos verlos. Amplía, ahí mismo. Le dije a Jeff que ya estaba allí y acerqué la imagen hacia donde apuntaba. Era una persona y vi que tenía algo parecido a un teléfono en la mano. No sabía ni cómo subir desde dentro. Debieron haber encontrado una escalera o una escalera de emergencia para acceder al tejado. Efectivamente, empecé a ver a la persona arrastrándose por una cornisa y finalmente se puso de pie. Recordé que dijeron que nadie debía salir, y mucho menos estar en el acceso al tejado en un momento como este. ¿Estaba fumando? Fue entonces cuando me di cuenta de que llevaba una bata de laboratorio. Suspiré, tal vez era un científico fumando. Jeff me miró desde la silla y yo seguía mirando la señal. No sacaba ningún cigarrillo. Sentí un escalofrío y pensé que algo no andaba bien. Tras buscar rápidamente entre carpetas y archivadores que podrían contener el mapa del interior, lo encontré y confirmé que efectivamente había una escalera de acceso al tejado dentro del edificio B. Volví a mirar la señal, todavía desconcertado, y vi que empezaban a subir al tejado. Justo entonces recordé lo que me había dicho ese agente grosero, Kalewa. Usted es libre de informar cualquier anormalidad que pueda encontrar en cualquier momento. Tomé mi radio y cambié el canal a su frecuencia. Oye, creo que tienes un problema. ¿Hay alguien autorizado para subir al edificio B? Pregunté por la radio, y me acerqué a la ventana para mirar el edificio B. La radio cobró vida y una voz autoritaria respondió. Negativo. Nuestro personal investigará. Miré a Jeff y decidí salir a ver si podía ayudar en algo. No me habían dicho que no lo hiciera ahora. Me dirigí a la puerta. Quizás algo anda mal. Solo vigila todo aquí y si las cosas se ponen feas, ya sabes qué hacer, dije, y Jeff me miró con severidad. Asintió y abrí la puerta. Corrí al edificio B y no paré hasta llegar a la entrada. Los guardias armados apuntaban con sus rifles a la azotea y fue entonces cuando lo vi. La persona en el tejado sostenía algún tipo de dispositivo.
Es demasiado tarde. Ya se lo envié. Ya vienen de camino. El hombre nos gritó y empezó a reír como si estuviera al borde de un colapso mental. Los guardias armados llevaban linternas y le apuntaban al torso. Estaba a unos 3 metros de los comandos cuando uno de ellos me vio. «Vuelve a tu edificio, ahora», gritó, y di un respingo ante la repentina voz autoritaria. Justo entonces, volví a sentir ese zumbido en los oídos. Estaba tan confundido que sentí que se me formaba una bola en el pecho y el estómago. No podía calcular bien qué demonios estaba pasando. Sentía como si fuera un simulacro militar o algo así para ver qué haríamos en caso de una emergencia como esta. El zumbido persistía, era tolerable, pero sonaba como si hubiera altavoces a mi alrededor emitiendo un ruido como de silbato. Negué con la cabeza, recuperé el sentido y el zumbido había desaparecido por completo. El hombre en el tejado parecía un científico o investigador que debía de estar ayudando con lo que sea que estén haciendo aquí. No podía ver su cuerpo del todo, pero ahora, el hombre se sujetaba los oídos con el dispositivo todavía en la mano. «Tú causaste este desastre». El hombre no dejaba de gritarlo una y otra vez hasta que oí el disparo. Otro agente debió de haber subido. Se me encogió el corazón cuando la nube carmesí se dispersó en el aire al abrirse el agujero en la frente del hombre. Sus brazos cayeron a los costados y se desplomó hacia adelante, cayendo 2 pisos más abajo, en un montón arrugado en el suelo frente a los soldados. El dispositivo que sostenía el hombre yacía hecho pedazos sobre el concreto, junto a la sangre que comenzaba a acumularse alrededor de su cuerpo. Abrí los ojos de par en par de miedo y no pude evitar que el corazón me latiera con fuerza. Hostil neutralizado. Unidad de limpieza, a la entrada. Uno de los hombres lo informó por radio. Debería haberme ido. Debería haberme despedido del dinero y haberme ido a casa, pero ahora estaba en medio de esta porquería. Acababa de presenciar no solo algo que no debía ser visto por civiles, sino un asesinato. Las alarmas empezaron a sonar a pesar del repiqueteo que aún persistía. Sin darme cuenta, el soldado más cercano me apuntó con su rifle y se adelantó. ¡Guau, guau! ¿Qué demonios? La linterna me cegó y levanté las manos. «Quédate donde estás», gritó, y mantuve las manos en alto con la pistola colgando del dedo. «Tranquilo. No soy una amenaza». Intenté suplicarle a este tipo e hice todo lo posible por mantener la mirada fija en la máscara de gas que llevaba el agente. Fue entonces cuando un torrente constante de pensamientos invadió mi mente. ¿De quién hablaba ese científico? ¿Quién viene en camino? ¿Oirían también el timbre los hombres armados? ¿Su equipo les impedía oírlo? ¿Estaba expuesto a radiación? ¿Acaso estos tipos son militares? Suelta el arma despacio, ladró, y lentamente puse mi pistola en el frío pavimento. Si quería sobrevivir, tenía que seguir con vida y acceder a sus exigencias. Me llevaron rápidamente de vuelta al edificio de guardias y me dijeron que me quedara quieto hasta que terminaran de atender la situación. Nos dijeron que no llamáramos a las autoridades, ya que una unidad ya venía en camino para brindar atención médica. Un soldado permaneció dentro del edificio de guardias con nosotros hasta que terminó nuestro turno. Sin embargo, no pudimos irnos a casa y nadie más vino a trabajar ese día. Los comandos ya estaban bastante asustados. Debería haber sabido que no debía quedarme de brazos cruzados y permitir que esto pasara, pero ya era demasiado tarde. Mi arma quedó afuera y, sin duda, se la llevaron. Se acabó la farsa, y Jeff y yo fuimos tomados como rehenes dentro de la oficina del guardia. Fue en ese momento que este grupo tomó el control de todas las instalaciones. En 20 minutos, enviaron helicópteros para desplegar más comandos bajo sus órdenes. Conozco bien el sonido de un despliegue, ya debían tener comandos apostados por todo el edificio, dentro y fuera. Incluso me aventuré a mencionar francotiradores y hombres con lanzacohetes en lugares elevados. Se preparaban para la batalla. Esto es lo que pasó. Pasaron 3 días y era Nochebuena cuando la gente tomó las instalaciones. Nos encerraron en los vestuarios con bridas. Los comandos nos vigilaban periódicamente. Nos mantenían hidratados y alimentados a veces, y Jeff, de hecho, se mantuvo callado durante todo el proceso. Hice todo lo posible por decirle que pronto llegaría ayuda y que intentara relajarse, aunque la verdad es que no pareció afectarle.
Éramos prácticamente prisioneros de guerra en ese momento y probablemente yo estaba un poco más asustado que él. Tuve que guardar silencio porque un tipo fue muy grosero con nosotros sin motivo alguno. Nos dijo que íbamos a morir allí e intentó asustarnos. Ya estábamos confundidos e indefensos. No iban a anunciarlo sin más, pero no cabía duda de que nos había engañado alguna milicia o grupo terrorista. Sin embargo, noté una rápida baja de moral en un par de soldados. Sabían que les esperaba algo y que los militares llegarían en cualquier momento. Si no fuera por ese tipo Esca, uno de ellos se detuvo y se aclaró la garganta mientras el otro comando permaneció en silencio. Llegó la Navidad. Nevó mucho y su mando anunció que se aproximaba una tormenta invernal. Esto les hizo pensar que cualquier ataque de las Fuerzas Armadas se pospondría por el momento, pero se equivocaron. Ese mismo soldado que nos criticaba permaneció en la oficina con otro agente un rato hasta que se les ordenó que regresaran de inmediato. Aquí el Comando Z. Todas las unidades se presentarán en sus zonas de batalla designadas. Armas libres. Joder, oí gritar a uno de los tipos y luego nos miró. Si supieras lo que te conviene, me escondería en algún sitio. El otro salió corriendo sin decir palabra. Al diablo con ustedes. Debería matarlos a ambos ahora mismo. Pero no lo hizo. Se quedó allí, mirándonos con manos temblorosas. Gritó y salió corriendo a cumplir sus órdenes. Jeff y yo estábamos petrificados. Solo usaron bridas, así que escapamos fácilmente. Recuerdo que pensé en correr, pero valoré mi vida y decidí quedarme dentro del edificio. Nos liberamos y nos quedamos un momento. No sé qué demonios está pasando, vamos a atrincherarnos. No tenemos ninguna posibilidad ahí fuera y si pasa algo y tenemos que pedir ayuda, me dijo Jeff, por una vez, en un tono sorprendentemente bajo, y ambos empezamos a bombardear la puerta frenéticamente usando el escritorio metálico, el refrigerador y los archivadores. Los dos teníamos la fuerza suficiente para levantar una buena barrera. No había tiempo ni para pensar. Seguíamos encontrando más cosas para apoyar la puerta hasta que definitivamente tuvimos suficiente peso para aguantar. Al menos por un rato. Después de quedar satisfechos, nos miramos jadeantes y luego a los monitores. ¿Qué demonios?, recuerdo haber dicho, y corrimos hacia allá para ver la transmisión. Lo que sucedió será algo que se repetirá para siempre en mi cabeza, peor que cualquier recuerdo de mi época de servicio. Fue una auténtica masacre. Primero, desde el interior del edificio, a nuestra derecha, oímos el sonido de las Fuerzas Armadas acercándose. Un fuerte estallido resonó dentro de las instalaciones y vimos los daños en el monitor. Sin duda, fue un ataque aéreo contra el edificio B. Una cacofonía de disparos se desató a nuestro alrededor y vimos en la transmisión cómo se desarrollaba la batalla. Pude ver hombres cayendo muertos, pequeñas explosiones, científicos saliendo a toda prisa de las instalaciones y siendo acribillados. Los cañones de las torretas de los helicópteros partieron en dos a varios operativos. En lugar de oír ese repiqueteo, o incluso los cascabeles y villancicos en estas fiestas, los reemplazaron los sonidos del caos total y el derramamiento de sangre. Madre mía, dije agachándome junto a uno de los monitores, indicándole a Jeff que teníamos que bajar o meternos en una taquilla. Uno de los manuales decía que, en caso de emergencia o ataque terrorista, una opción era cerrar la puerta con llave, pedir ayuda y luego buscar una taquilla. Las taquillas eran a prueba de balas y lo suficientemente grandes como para que alguien se escondiera dentro hasta que llegara la ayuda. Las balas ya rebotaban en el edificio. Teníamos que buscar refugio inmediatamente. El vestuario era un espacio pequeño en el edificio, y le grité a Jeff que entrara en una de las taquillas. Si nos quedamos quietos, nos dispararán por una ventana, le grité, y asintió. Se produjo una explosión más fuerte, que sacudió todo el edificio, y nos detuvimos a mirar por la ventana de donde provenía. Nos quedamos atónitos al ver que lograron apuntar con éxito al helicóptero militar que se aproximaba y derribarlo. Perdió el control y aterrizó justo donde Pyle estaría apostado. Una sola ventana se rompió entonces, y nos pusimos en marcha agachándonos y sujetándonos la cabeza. Sin otra opción, abrimos las taquillas más cercanas y nos apretujamos, agachándonos lo más posible. Sin duda, el miedo sofocante me quitaba minutos de vida. Los disparos y las explosiones de afuera eran suficientes para volver loco a cualquiera,
pero quedar atrapado en un ataúd de metal encima no estaba en mi lista de deseos. Ni qué decir tiene, estábamos atrapados de todas formas y solo necesitábamos esperar. Después de un rato, los disparos cesaron y solo oíamos algún que otro estallido y gritos. La señal seguía reproduciéndose y se me ocurrió una idea. Hay una opción de grabación, así que decidí salir de la taquilla y pulsar el interruptor. Respiré hondo, larga y exageradamente, y luego salí despacio. Jeff me siguió enseguida. Vamos a revisar la señal de la cámara. Quiero grabar esto, le dije, y asintió. Mirando a nuestro alrededor, encontramos un par de porras eléctricas a las que aferrarnos para intentar sentir que podíamos defendernos de cualquiera de los agentes que intentara entrar y matarnos. Luego nos acercamos a los monitores y buscamos las sillas para sentarnos. Diría que pasaron unos 10 minutos. No sé cuánto duró la lucha. Ni siquiera se me había ocurrido mirar la hora. Por alguna razón, las probabilidades parecían estar igualadas. Fue una batalla brutal. Al observar más de cerca, mientras la transmisión lo grababa todo, nos dimos cuenta de cuántos comandos tenían en realidad. ¿Cómo demonios lograron colocar a cientos de hombres armados en esas instalaciones? Es algo que desconozco. Yo, ni siquiera sé qué decir. Recuerdo haberlo dicho en voz alta en lugar de solo pensarlo. Pasó un breve instante, y como si fuera una señal, algo más estaba sucediendo en una de las cámaras que mostraba una zona detrás de los edificios veía. Fue en ese momento que un miedo nuevo, crudo y omnipresente, se apoderó de mí. Realmente no hay otra explicación para lo que voy a contarles. Obviamente, deberían haber enviado un equipo de ataque más grande para combatir, porque en una de las cámaras se veía a una persona agarrando a un soldado por el cuello con un brazo. Le estaba haciendo algo en el abdomen, pero no podíamos verlo bien. El hombre medía al menos 2,5 metros o 2,5 metros, tal vez más, y levantaba al soldado sin apenas esfuerzo, completamente desnudo de cintura para arriba. Parecía llevar una especie de uniforme de hospital, solo cubierto de sangre y mugre. Con facilidad, esta bestia arrojó al soldado a un lado como si fuera una botella vacía. Se podía ver claramente cómo sus músculos se ondulaban y se enrojecían, a pesar de la calidad de la comida. Se quedó allí, respirando como un perro rabioso. La cabeza se le sacudía violentamente. Este tipo era un animal. Ya hacía menos 17 grados Fahrenheit ahí fuera. Esto era antinatural. ¿Cómo demonios es posible?, recuerdo haber dicho en voz alta. Justo entonces, el bruto giró la cabeza bruscamente hacia la izquierda. Como si respondiera a mis palabras. Recuerdo que casi me dejó llevar en ese mismo instante, mirando a Jeff brevemente mientras él me devolvía la mirada con cara de asombro. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre ya no aparecía en la cámara. «Dios mío, por favor, ayúdanos», susurró Jeff y lo vi temblar. Sentí un escalofrío horrible y pensé en volver a entrar en la taquilla. Levanté el brazo y lo señalé, y él asintió. Entramos rápidamente en las taquillas de nuevo, con la porra eléctrica en la mano. Pasaron los segundos. Pasó más tiempo. De repente, se oyeron unos fuertes golpes en la puerta, y de verdad, fuertes. Mientras escribo esto, me tiemblan las manos. Una de las ventanas se rompió y una lluvia de cristales rotos se derramó desde el interior. Se rompieron más cristales y cerré los ojos, sintiendo temblar el suelo. Se oyó un horrible chapoteo, como si algo largo y húmedo se retorciera buscando algo dentro de la oficina. Fuera lo que fuese, estaba haciendo contacto con cosas dentro. Incluso hizo crujir un poco la taquilla. Mantuve los ojos bien cerrados y, tras unos segundos, tuve el valor de abrirlos e intentar echar un vistazo por la rejilla de ventilación. Aparecieron unas formas rojas por las pequeñas grietas. No pude verlo todo, pero al final las luces se apagaron. Probablemente porque aquello rompió todas las bombillas y probablemente los monitores. Empecé a oír una respiración áspera entre los escombros, como si saliera de unas fauces voraces. Me preparé y dejé de moverme por completo. En un instante, todo se detuvo. Intenté con todas mis fuerzas cubrirme la boca y respirar por las pequeñas bolsas de aire de mis guantes, porque estaba prácticamente hiperventilando. Sinceramente, me sorprende que mi corazón no se hubiera roto en ese momento. Casi desearía que sí,
al mirar atrás. Pasó un breve instante y permanecimos inmóviles dentro de las taquillas. Mi respiración se calmó y pude recuperar el aliento en silencio. Gracias a Dios, los sonidos de la tormenta que me ahogaban la respiración. Jeff debía de estar haciendo algo parecido. A medida que pasaban los segundos, escuché atentamente cualquier sonido, pero solo la tormenta persistía. En cuanto tuve la idea de cerrar los ojos y respirar en silencio, oí el ruido más aterrador que provenía de afuera. Como varios clavos en una pizarra, solo que era el grito de un hombre pidiendo ayuda, mezclado perversamente con el chillido de dolor de un animal moribundo. Ese zumbido regresó con toda su fuerza y perdí el conocimiento dentro de la taquilla. No sé cuánto tiempo había pasado, pero me desperté con el sonido de Jeff abriendo su casillero. Abrí los ojos, apareció ante mí y me ayudó a salir. ¿Estás bien?, me preguntó. Dije que sí y volvió a hablar. Creo que lo que sea esa cosa, ya no está. Miré a mi alrededor, toda la oficina estaba destrozada. Los monitores estaban rotos y había unas marcas oscuras por todo el techo y las paredes. Al fijarme en la ventana rota, vi el rastro de sangre que conducía al bosque desde las instalaciones de allá afuera y respiré hondo. Ese fenómeno de la naturaleza no mostraba signos de haber sido dañado por el clima y había escapado de este lugar. Solo pensarlo me aterroriza. Volví a mirar los monitores y vi que 2 de ellos aún mostraban débilmente la señal. Los cuerpos de los soldados y los comandos yacían caídos por todas partes, y pude ver algunas de sus armas aún intactas. Jeff, sé que parece una locura. Pero tengo que salir y averiguar qué está pasando, le dije. Lo entiendo, creo. Me dijo y bajó la cabeza. Como soldado de infantería destacado en Irak, siento que es mi deber salir y resolver algo. Lo que sea. Lo miré fijamente, sintiendo que volvía a sentirme culpable, y él levantó su bastón. ¿Necesitas refuerzos?, me preguntó con una leve sonrisa. Le devolví la sonrisa, pero sinceramente no quería que el joven arriesgara su vida, por si acaso había algo más ahí fuera. Por otro lado, no vendría nada mal que alguien me cuidara. Te lo agradezco, vámonos. Cuando lleguemos, agarra una de sus armas y busquemos la radio que tenía uno de nuestros soldados. Las nuestras solo alcanzan dentro de las instalaciones y podríamos tener la oportunidad de llamar a su escuadrón de refuerzos, le dije. Buena idea, respondió. Ideamos un plan rápido para entrar al edificio B y ver si había un centro de comunicaciones, como su cuartel general, aún intacto. ¿Listos?, le pregunté. Respiró hondo y yo hice lo mismo. Muy bien, salgamos por esa ventana. Yo iré primero. Vigila la zona, dije, y seguimos adelante con nuestro plan de afrontar la tormenta y dirigirnos al edificio B. Podría haber otros supervivientes ahí dentro que aún estuvieran armados y dispuestos a matarnos. Se lo comenté a Jeff, y él dijo que estaba listo para cualquier cosa después de lo que pasamos. Tenía la sensación de que ambos sabíamos que era una idea arriesgada, pero ahora estábamos juntos en esto, pasara lo que pasara. Si nadie más venía, teníamos que hacer algo, y hacerlo ya. Una de las ventanas estaba rota y pudimos pasar fácilmente por ella. El salto no sería de más de 3 metros, así que logramos salir fácilmente con el frío. Todavía estaba oscuro, pero el sol estaba a punto de salir, así que teníamos un tenue resplandor naranja que nos ayudaba a ver. Ambos encontramos rifles y buscamos munición y cargadores. Todo estaba en silencio ahora, salvo por el viento aullante que nos azotaba los sentidos, y nos dirigimos a la entrada del edificio B. La nieve nos golpeaba la cara y estábamos cubiertos cuando entramos. La abertura de la gran puerta metálica se había derrumbado por una explosión y nos deslizamos dentro evitando los pequeños fuegos que ardían amenazantes con el viento. Una vez dentro, descubrimos rápidamente lo terrible de esta atrocidad. No solo disparaban a la gente y la daban por muerta, sino que también había cuerpos destrozados y tirados. Debió de haberles dado una paliza, porque la sangre cubría las paredes y los cuerpos yacían en un charco sangriento. Agujeros de bala y marcas carbonizadas de más explosiones cubrían las paredes y cualquier superficie. Nos miramos conmocionados. Vamos, dije en voz baja, y seguimos adelante, porque vi una abertura con unas luces que parpadeaban en una esquina.
Avanzamos con cautela y llegamos a un punto donde parecía que finalmente habíamos llegado a una zona con la nueva construcción. El anexo fue excavado en las profundidades y convertido en un laboratorio científico improvisado. Cables y bombillas colgaban desordenadamente para que la luz iluminara toda la zona. Podía ver esos grandes altavoces incrustados en las paredes rocosas. Saltaban chispas de múltiples instrumentos y máquinas que zumbaban o funcionaban mal, pero estaban cuidadosamente apilados en ciertas áreas. Había una gran mesa de operaciones con grilletes reforzados atornillados que yacía rota a un lado. Había más sangre y cristales esparcidos por toda la zona. Incluso recogí algunos documentos en el suelo, pero la mayoría estaban pisoteados o cubiertos de suciedad o sangre, tan difíciles de leer. Científicos y soldados, tanto nuestros militares como sus comandos, estaban todos muertos. Me quedé sin palabras. No había palabras que decir. Simplemente entramos en algo sacado de una película de terror. Voy a echar un vistazo a esos escritorios. Tú revisa ese piso de arriba a ver si encuentras a un soldado con radio. Le dije a Jeff y él asintió, apuntando con el rifle y alejándose. Me dirigí hacia los escritorios donde aún había computadoras encendidas. Algunas estaban destrozadas, así que intenté manipular una y abrir cualquier objeto que me indicara qué hacían allí. No encontré nada. Dejando eso de lado, me dirigí a otro escritorio y miré a mi alrededor. Había más cadáveres en el suelo, así que decidí buscar una radio. Me agaché hacia uno de ellos y lo moví para que me mirara. El soldado tenía múltiples heridas de bala en el pecho y la cara. En ese momento oí una tos y apunté con mi arma al origen del repentino ruido. Era uno de sus comandos que seguía con vida. Pensé en abrir fuego, pero quería intentar obtener respuestas. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante, apoyada en una caja, y podía ver su caja torácica asomando a través del chaleco antibalas roto. Debía de sentir un dolor intenso. Aproveché la situación y me acerqué. No llevaba casco, pero la línea del pelo me resultaba extrañamente familiar. En cuanto me miró, supe que era Kalewa. Uno de los que me hizo firmar el acuerdo de confidencialidad. Balbuceó y la sangre le salió a borbotones por la boca, intentando decirme algo, y yo permanecí inmóvil, absorto en aquella horrible situación. Le temblaba el brazo derecho e intentó tocar lo que supuse que era su herida. Su brazo empezó a moverse más rápido, y justo cuando me di cuenta de que buscaba algo más, retrocedí bruscamente y se oyó un chasquido sordo a mi derecha. La cabeza de Kalewa se hundió. La pistola que intentaba agarrar se le escapó y aterrizó a un lado. Grité y me arrodillé, casi cayendo de culo, apuntando con el rifle y descubrí que había otro superviviente. Uno de nuestros hombres le había apuntado a Kalewa con una pistola con silenciador y me salvó la vida. Debió de ver mi insignia de guardia de seguridad en mi abrigo de invierno y decidió que no era una amenaza. Rápidamente me di cuenta de la situación y llamé a Jeff. Corrí hacia el soldado mientras miraba a mi alrededor para ver si había alguien más, casi llorando. Finalmente llegué a él y lo sostuve en mis brazos, notando su rango. Era el capitán del pelotón. Jeff se acercó rápidamente y el soldado buscaba su máscara. Jeff le quitó el casco y la máscara con facilidad. Tenía sangre en la boca y también tenía heridas graves en el abdomen. Un poco de sangre me manchó el abrigo y las manos, pero no me importó. Necesitaba escuchar las últimas palabras de este hombre ahora o sería demasiado tarde. Arriesgó su vida por esto. ¿Puedes hablar?, pregunté, y él seguía tosiendo sangre en silencio. Al principio no habló ni se movió, solo me miró con una expresión que solo se tendría al borde de la muerte. Y luego, con un movimiento lento y deliberado, abrió su bolsa delantera y buscó algo a tientas. Vi que cerraba los ojos y sonrió a pesar del dolor. Entonces frunció el ceño, sacó un pequeño puerto USB y me lo ofreció, todavía tosiendo. Al hacerlo, me revolví por dentro y al instante pregunté, ¿qué es esto?, y se lo quité de la mano. El capitán miró al techo mientras se ahogaba con la sangre y solo dijo: «Todo». Mientras ponía los ojos en blanco, su cuerpo se quedó inmóvil y exhaló su último aliento allí mismo, entre mis brazos. No quedaba más remedio que recostarlo con cuidado en el suelo y dejar que el capitán caído descansara en paz. Después de un momento de silencio,
Eché un vistazo al puerto USB que tenía en la mano y decidí leer esto ahora en una de las computadoras que hay aquí. Jeff, cúbreme, ¿vale? Sé que esto es imprudente, pero necesito saber qué contiene esto ahora. No creo que pueda esperar. Se lo dije, y Jeff, como siempre, guardó silencio y asintió, mirándome con severidad de nuevo. Llegué a una computadora y la introduje, seguido por Jeff. Levantó el arma para estudiar la zona periódicamente, pero no podíamos apartar la vista de la pantalla. Había un informe con archivos adjuntos. Una vez completada la transferencia, lo leí todo de una vez, lo más rápido posible. En resumen, este ataque y recopilación de información sobre cierta organización terrorista se denominó Operación Ojos Invernales, y cualquier persona disponible de guardia fue enviada a eliminar las fuerzas de un grupo llamado TNDA que se encontraba en territorio estadounidense. También conocido como la Administración del Nuevo Amanecer. Obviamente, todo lo que voy a compartir no está destinado a la opinión pública, pero, considerando todo, ahora mismo me importa un bledo. Al leer esto, descubrí que no solo se ocultan secretos y tecnología avanzada al público, sino que uno de estos miembros se había infiltrado en la NASA y había obtenido información sobre la luna de un planeta que, según el informe, nunca antes se había documentado. No se especifica qué planeta. Al parecer, una de esas lunas tenía pruebas de la presencia de organismos vivos. Las lecturas térmicas y múltiples vídeos satelitales mostraron estas formas de vida en pleno funcionamiento. Y la gente estaba eufórica. Por supuesto, se envió un equipo al borde exterior del planeta. La nave envió a un equipo de 14 personas, y regresaron. Pero algo terrible les sucedió a algunos de esos astronautas, aparentemente a causa de este grupo de TNDA. Los registros indican que alguien desde el interior de la nave espacial emitió una señal de retransmisión que interrumpió el movimiento de las formas de vida, y muy posiblemente, la conservación de su hábitat. Estas criaturas lograron, de alguna manera, llegar colectivamente a la nave espacial de la NASA desde la Luna y dañar el casco. Los registros indican que el impacto, según el informe de daños, no mostró indicios de pérdida de control en el espacio. Sin embargo, el informe indicó que varias formas de vida se alojaron en los cuerpos de algunos astronautas enviados. Durante este proceso, pudieron regresar a la Tierra. El informe indicó que estas anomalías parasitarias solo son capaces de alimentarse, reproducirse, si se alojan en otra forma de vida biológica durante un periodo de tiempo suficiente, pueden, en esencia, reconfigurar el genoma humano hasta la última célula del cuerpo de la desafortunada víctima. Clasificaron el tamaño de las criaturas en aproximadamente 6 o 7 pies de largo y se consideraron algo similares a la Taenia solium, o tenia del cerdo. Los científicos, al momento de contener el brote inicial, pudieron usar tecnología de punta para evitar que los organismos causaran más daño y solo cuando la nave espacial regresó a la estación de la NASA. Los investigadores descubrieron que este parásito fue capaz de tomar el control perfectamente e incluso imitar al huésped del cual es capaz de alimentarse o infectar con su descendencia, que son organismos microscópicos similares a larvas que infectan sus órganos desde adentro y eventualmente toman el control llegando al cerebro. Los órganos y extremidades son digeridos y, de alguna manera, reanimados desde dentro utilizando esta sustancia que las larvas secretan colectivamente, similar al moco. El parásito principal puede ejecutar comandos a través de su propia red celular, como una mente de colmena. Incluso puede ingerir oxígeno como cualquier otro ser humano tras una asimilación completa, creciendo cada vez más desde dentro a medida que continúa alimentándose. No se ha documentado cuánto pueden alcanzar, pero existía un paciente cero, que supuestamente les ayudaría a determinarlo en humanos. En algún momento, los científicos pudieron probar estas cosas en animales como perros, monos e incluso grandes reptiles, con resultados que te revolvían el estómago. Lo que se suponía que sería una simple misión de recopilación de datos en el espacio resultó ser algo inimaginable. Y el hombre que acabamos de ver arrojar a un soldado como si fuera basura de ayer, el paciente cero. El paciente cero no tenía constancia de ninguna identidad, al menos no en este informe. Solo que era un astronauta enviado a ese planeta y que el nombre estaba bloqueado. En realidad, lo estaban llevando a una prisión gubernamental de alto secreto cuando TNDA interceptó el convoy militar, más pequeño, y logró llevar al bruto encadenado a esta acería, engañando a Sam haciéndole creer que se trataba de un asunto oficial.
Los militares intentaron rastrear al grupo, pero no tuvieron éxito. TNDA decidió que esta era una oportunidad de oro e inmediatamente comenzó a experimentar con el sujeto. Consiguieron todos los documentos falsos necesarios para que todo pareciera legítimo. Había una nota al margen escrita en esta sección que decía: posible ayuda de un agente doble, identidad desconocida. El archivo también indicaba que cualquier otra capacidad de este organismo dentro de una forma de vida biológica aún no se había determinado, pero se había estudiado a fondo. Tras más investigaciones, concluyeron que ciertas vibraciones, frecuencias y ondas sonoras podían controlar al organismo desde su huésped, poniéndolo en una especie de estasis. Recopilaron esos datos de los registros de audio de la misión y determinaron que las ondas sonoras en ese planeta las hacían vibrar al unísono en la superficie del planeta, y de esa manera, se contenían en la atmósfera. Pero la señal del relé provocó la frecuencia penetrante al acercarse al planeta desconocido antes del ataque. Quienquiera que lo descubriera tenía que ser un genio. Eso explicaría los altavoces, y se registró que la frecuencia designada causaría cierta incomodidad en los seres humanos, pero el sonido es apenas audible. Debió de haber sido amplificado bajo tierra. Al ser introducido al agua o a ciertas temperaturas, se adapta al entorno sin fallar, ya que la estructura celular de estas entidades parasitarias no se conoce completamente en el planeta Tierra. Si se aloja y se alimenta dentro del organismo biológico invadido el tiempo suficiente, el humano víctima del parásito parecería ser el mismo que antes, pero ahora toda emoción y empatía humanas han sido devoradas. Vería un cascarón de la persona que una vez fue. El informe también afirma que si se separan o estirpan las extremidades, la función celular dentro del cuerpo reanimado provocaría una mutación. Esa fue la única información que pude obtener de este informe sobre el paciente 0 y los hallazgos. Cualquier otra cosa aún no se ha documentado o el gobierno y la TNDA saben más. Sin embargo, ahora, desde que unos imbéciles de una secta apocalíptica perturbaron el orden natural del sistema solar, sabemos que estas criaturas contactaron con los humanos y pueden permanecer cómodamente alojadas en una forma de vida, como un titiritero retorcido enviado desde el espacio exterior. TNDA también realizó sus propios estudios, pero no pude encontrar información en este edificio. Aún no se ha documentado cómo exterminarlas. Con todo esto en mente, había otro archivo adjunto que explicaba cómo una de las colmenas e instalaciones subterráneas bajo el mando directo del gobierno de los Estados Unidos también había sido comprometida en algún momento. Así, se entregó una gran cantidad de información, así como acceso a la computadora central de cierta unidad satelital. Este único responsable se había hecho pasar por investigador y escapó con toda esta información clasificada. Conectaron que, dado que ese alto cargo obtuvo acceso a ciertos satélites, asumieron que usó algún tipo de inhibidor para impedir que rastrearan su ubicación tras la captura del paciente 0 y engañar a los militares. Se sabe que el hombre o la mujer en cuestión es una figura clave de este grupo terrorista, y su identidad aún no ha sido verificada. El único alias que han descubierto es Goldstein y, según lo que deducen los militares, planea usar enfermedades e incluso crear armas biológicas para infiltrarse en ciertos complejos militares y desencadenar un evento apocalíptico para aprovecharse de ello. Sorprendentemente, con el paso de los años, este grupo ha ganado bastante adeptos en el mundo clandestino de este país. Exagentes del servicio secreto e incluso reclutas de la infantería de marina fueron incluidos en la lista negra, y se afirmó que se estaban formando sectas con agentes que extendían su influencia por todo el planeta. Todos ellos eran objetivos y enemigos del Estado. El informe también mencionaba que el dueño de una acería murió tras hablar con un científico por radio, informándole del acceso al tejado. Sam está muerto porque intentó hablarle a alguien sobre TNDA. Daisy que había oído a uno de esos capullos contándole a Sam sobre la excavación y probablemente más cosas que desconocíamos. Day, ese cabrón con suerte estaba en casa. Me alegro. Espera a que vea esto, pensé. Vaya, qué feliz Navidad ha sido. Después de leer todo esto, Jeff y yo nos quedamos un buen rato mirando la pantalla, que mostraba imágenes de hombres que no tenían ni idea de que estaban siendo fotografiados, hombres trajeados subiéndose a vehículos de lujo con un equipo de seguridad, lo que parecía ser un equipo de investigadores o astronautas de la NASA. Y esos monstruosos experimentos que el ejército llevaba a cabo con animales. Pude ver claramente lo que le hicieron al paciente 0. Lo descuartizaron y lo volvieron a unir una y otra vez para obtener sus datos.
Jeff y yo decidimos largarnos de aquí cuanto antes, y encontramos la vieja camioneta de la empresa de Sam cerca, con las llaves aún en su oficina. Gracias a Dios, todavía había suficiente gasolina para salir a la carretera principal y salir de allí. Nos subimos, yo conduciendo, y seguimos por la carretera, pasando el helicóptero en llamas. Una vez que llegamos a la carretera principal, vimos un UMB militar en llamas cerca de un sendero que serpentea junto a la carretera. Sin duda, era uno de sus puestos de control, que fue invadido por si la batalla les favorecía y llegaban civiles. Sabiendo que este lugar estaba en medio de la nada y que rara vez se veía gente por allí, me pregunté si la gente podría siquiera oír las explosiones y los disparos. O si el mundo entero estaría escuchando, probablemente distraídos con sus teléfonos y dispositivos. Si tenían cámaras térmicas observándonos desde arriba, nos dejaron escapar porque no me detuvieron ni dejé de conducir hasta que estuvimos lejos de esa pesadilla. Esto me hizo dudar aún más. Sin embargo, algo que me llamó la atención fue cuando miré por el retrovisor. Casi detuve el vehículo, pero antes de siquiera pensar en reducir la velocidad, Jeff dijo algo que me devolvió la esperanza de seguir con vida. Sigue conduciendo. Después de decir esto, solo asentí y aceleré el paso, porque uno de nuestros soldados estaba parado en el camino mirándonos alejarnos de la fábrica de acero con el estómago completamente vacío. Esto fue hace más de un mes. Ni siquiera había visto las noticias ni me había conectado a internet, así que simplemente asumí que el ataque se había encubierto por completo, creyéndolo un accidente o algo así. Es la primera vez desde la terrible experiencia que estoy conectado, y no he tenido noticias de Jeff ni de Ray. Jeff me pidió que lo dejara cerca de su casa después de eso, y decidí seguir yendo de un lado a otro. Dudaba que me dejaran en paz, así que decidí correr y guardarme el puerto USB del soldado. Al menos por ahora. Me están siguiendo. Lo sé. Era solo cuestión de tiempo antes de que cometiera un desliz o de que me encontraran. Por desgracia, como un idiota paranoico, cometí un desliz al usar el puerto USB de mi portátil que cogí rápidamente de casa junto con algunas cosas importantes. Solo quería confirmar que lo que veía no era una simple alucinación. Sin embargo, activó algo. Un mecanismo de seguridad o lo que sea. Apareció un mensaje en negrita. Este dispositivo ha sido comprometido. Entré en pánico, rompí el dispositivo y mi portátil en pedazos allí mismo, en la habitación del hotel, y salí disparado. Ya había pagado 2 noches, pero era hora de irme. No sé en quién confiar. Quizás debería dejar que los militares me capturaran, pero entré en pánico y destruí la memoria USB. Aunque los militares intenten atraparme, no sé si quiero involucrarme así ahora mismo, después de haber destruido un equipo y huido de las instalaciones. Ya han mostrado la masacre y lo que harían para aparentemente encubrirlo. Imaginen lo que podrían hacerme. No solo estoy paranoico, sino aterrorizado hasta el extremo, y he considerado quitarme la vida después de publicar la historia aquí. Quizás los militares me ayuden, después de todo. La verdad es que no sé si quiero correr riesgos. Normalmente, no tomaría medidas tan drásticas, pero soy un don nadie y lo que me tengan preparado podría ser peor. Antes de despedirme, dije que me estaban siguiendo, claro, pero ni la TNDA ni las Fuerzas Armadas son las únicas fuerzas que me preocupan. Esa cosa se escapó de la acería y hubo otro tema que me pasó desapercibido a lo largo de todo lo que había asimilado. Estas cosas son capaces de infectar a un huésped, y el soldado que estaba siendo agarrado por el paciente cero ya debía estar completamente dominado. Sigo viendo a estas personas aparecer ante mí aleatoriamente mientras corro. Estaban de pie en algún lugar, observándome de forma inquietante desde la distancia. Era una persona diferente cada vez. Los notaba, y no se movían ni un músculo. Simplemente se quedaban quietos, con la mirada fija en mí, sin importar a dónde fuera. Caminaba entre la multitud, conducía a algún lugar, me arriesgaba a comer o beber algo en algún sitio y ¡zas! Ahí estaban. Rostros fijos, con una expresión vacía, enfocados en mí y solo en mí. En algún lugar, ya fuera por una ventana o incluso cerca, a solo unos metros. Si estas cosas se integran perfectamente en la sociedad, entonces necesitamos saberlo. No me imagino que quieras que te oculten algo así, y mucho menos ser víctima de una de estas cosas. Y si TNDA vuelve a capturar esta monstruosidad, ¿quién sabe qué podría pasar?
Es tarde por la mañana y estoy otra vez retenido en una habitación de hotel de mierda, pagando en efectivo y sin usar mi tarjeta ni mi nombre real para que nadie pueda rastrearlo. He vuelto a beber y a comer somníferos como caramelos todas las noches para intentar bloquear mis terrores nocturnos. ¡Wow! Ni siquiera me había dado cuenta de lo largo que se había vuelto esto. Aún así, cuando pasas por algo traumático, revivir la experiencia puede ser fácil. Sinceramente, no sé a dónde más ir, y quien se tome el tiempo de leer esto, que sepa esto, algo que supera nuestra imaginación más salvaje existe ahí fuera y no hay nada que podamos hacer al respecto. Que esto sirva de advertencia a quienes se preguntan por los secretos del mundo. Cierren sus puertas, den un abrazo y un beso a sus seres queridos y recuerden que el peligro podría estar más cerca de casa de lo que creemos. Ojalá alguien que realmente pueda ayudar lea esto y haga algo. El mundo podría depender de ello.